El abuelo se sentó a mi lado, leyendo silenciosamente un periódico de negocios. Pero de vez en cuando, me miraba con una sonrisa alentadora. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto O'Hare, un viento punzante de Chicago nos recibió. James, el conductor del abuelo, estaba esperando con el SUV familiar. Condujimos por las calles bulliciosas de la ciudad donde los rascacielos se alzaban, su acero y vidrio brillando bajo el sol de invierno. Nunca había visto algo así. Ohio, con sus calles angostas y casas modestas, parecía pertenecer a otro mundo. El auto giró hacia un vecindario suburbano elegante, donde las calles estaban pavimentadas con piedra, bordeadas de robles antiguos y mansiones extensas. James se detuvo frente a una gran puerta de hierro, más allá de la cual un camino de entrada conducía a una mansión de 3 pisos, rodeada de césped perfectamente cuidado y vibrantes arbustos de rosas rojas, incluso en pleno invierno. Mi mandíbula se desplomó, incapaz de creer lo que veía. ¿Es esta tu casa, abuelo?, pregunté, mi voz temblando. El abuelo se rió de corazón, dándome una palmada en el hombro. Bienvenido a mi hogar, Dorian. Y ahora también es tu hogar. La mansión del abuelo no era solo una casa, era un palacio. La puerta frontal de madera tallada se abría a un gran vestíbulo con pisos de mármol, una escalera en espiral que conducía arriba, y pinturas abstractas alineando las paredes. La sala era 3 veces el tamaño de mi apartamento rentado, con ventanas del piso al techo que daban a un jardín del patio trasero, completo con una piscina resplandeciente y un área de barbacoa al aire libre. El aroma de pino y cuero de los muebles lujosos me hizo sentir como si hubiera entrado en un hotel de 5 estrellas. Yo no sé qué decir, susurré, parado en el medio de la sala, aún agarrando mi pequeña bolsa de pertenencias. No necesitas decir nada, respondió el abuelo, llevándome arriba. Tu habitación está aquí. Abrió la puerta a un dormitorio espacioso con una cama king size, un escritorio de nogal y una ventana que daba al jardín. Una laptop nueva descansaba en el escritorio y una alfombra suave y mullida cubría el piso. Aquí es donde puedes empezar de nuevo, sin presión, sin cargas, solo un nuevo comienzo. Me senté en el borde de la cama sintiendo como si estuviera soñando. Solo horas antes, estaba en mi apartamento deteriorado con una llave que goteaba y techo descascarado. Ahora estaba aquí en una habitación que no me habría atrevido a imaginar, pero junto con el asombro abrumador, había una punzada persistente. La casa en Ohio, la casa que se suponía que era mía, aún se sentía como una espina en mi corazón. Esa noche, el abuelo me llevó a un restaurante elegante en el centro de Chicago. Nos sentamos en una esquina silenciosa, la luz de las velas parpadeando en la mesa. Ordenó una botella cara de vino, pero solo tomé un sorbo pequeño, aún sin acostumbrarme a tal lujo. «Dorian», comenzó, su voz baja y seria. «Hay cosas de las que necesitamos hablar, sobre tu padre, la casa y lo que pasó». Asentí, mi corazón latiendo. Sabía que esta conversación no sería fácil. Hace 2 años le envié a Gregory $400,000 para comprar la casa en Hollow Creek. Quería que fuera un regalo para ti, una base para construir tu futuro. Estaba ocupado con la compañía, incapaz de supervisar la compra yo mismo, así que confié en Gregory para manejarlo. Pensé que seguiría mis deseos. Hizo una pausa, sus ojos oscureciéndose. Pero estaba equivocado. Apreté los puños debajo de la mesa tratando de mantener mi voz firme. Entonces, papá se quedó con la casa para él mismo. «Eso no es todo», dijo el abuelo, su voz espesa de ira. «He estado enviándole dinero a Gregory desde que eras niño, no solo para la casa. Envié dinero cada año para cubrir tus cuotas escolares, ropa, todo lo que necesitabas para crecer en las mejores condiciones. Pensé que Gregory te estaba cuidando de la manera que quería, pero hoy, cuando te escuché hablar de vivir en un apartamento rentado, trabajando turnos de noche en un supermercado, me di cuenta de que se lo quedó todo para él y su nueva familia. Se sintió como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Cuotas escolares, ropa, las cosas que nunca tuve. Todos esos años usando ropa de segunda mano, comiendo fideos instantáneos y trabajando hasta el agotamiento para llegar a fin de mes. Podría haber sido diferente. Mi padre, el hombre al que traté tan duro de complacer, había tomado no solo la casa, sino también las oportunidades que el abuelo había destinado para mí. No sabía nada de ese dinero, dije, mi voz ahogándose. Papá nunca me dijo. Pensé que no tenía suficiente, así que tuve que arreglármela solo. El abuelo golpeó la mesa con la mano, haciendo que las copas de vino temblaran. «Ese bastardo», gruñó, atrayendo miradas de las mesas cercanas. «Confié en él contigo, pensando que te trataría bien, pero me traicionó, y traicionó a tu madre, Diana». Escuchar el nombre de mi madre hizo que mis ojos se escozaran. Nunca la había conocido, pero a través de las historias del abuelo, sabía que era una mujer gentil que quería una buena vida para mí. El pensamiento de que mi padre había robado lo que ella y el abuelo habían planeado para mí encendió una furia que no pude suprimir. «¿Qué vas a hacer, abuelo?», pregunté, aunque podía adivinar parte de la respuesta. «Voy a demandar a Gregory»,
dijo, su voz fría, sus ojos. Me aseguraré de que la casa sea transferida a ti, y cortaré todo el apoyo financiero hacia él. No merece ni un centavo. Miré la mesa en silencio. Parte de mí quería que mi padre pagara, que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Pero otra parte, la parte que había crecido en negligencia y dolor, solo quería dejarlo ir. Estaba cansado de vivir en resentimiento. No quería que mi nueva vida en Chicago fuera manchada por demandas y disputas. Abuelo, dije, mi voz suave pero firme, no lo demandes. Sé que estás enojado y yo también, pero ya pasó. Cortar su apoyo financiero es suficiente para hacerles darse cuenta de que no pueden seguir aprovechándose de ti. Solo quiero empezar de nuevo aquí contigo. El abuelo me miró, sus ojos suavizándose, aunque aún podía ver el dolor en ellos. ¿Estás seguro, Dorian? Tienes todo el derecho de reclamar lo que es tuyo. Estoy seguro, respondí. ¿Esa casa? Ya no importa. Quiero construir mi futuro. No vivir para arreglar el pasado. Asintió lentamente, poniendo una mano en mi hombro. Eres más fuerte de lo que pensé, Dorian. Tu madre estaría orgullosa de ti. Las semanas que siguieron en Chicago fueron un viaje emocional. Me mudé permanentemente a la mansión del abuelo, y cada día se sentía como si estuviera aprendiendo a vivir de nuevo desde cero. El abuelo no solo me dio un hogar, me dio una oportunidad de redescubrirme. Me llevó a visitar su empresa constructora, un edificio moderno en el centro de Chicago con oficinas brillantes y un equipo bullicioso de empleados. Me presentó a todos como el nieto de Will Marston, y por primera vez me sentí reconocido, visto como una persona de valor. ¿Te gustaría intentar trabajar aquí?, preguntó un día mientras estábamos parados viendo un sitio de construcción en los suburbios. No tienes que hacer cosas grandes de inmediato. Puedes empezar con proyectos pequeños, aprender mientras avanzas. Dudé. Nunca me había imaginado trabajando en construcción con sus planos técnicos y números complejos, pero la confianza en los ojos del abuelo me hizo querer intentar. Lo intentaré, abuelo, dije, pero no puedo prometer que seré bueno de inmediato. Se rió de corazón. Nadie es bueno desde el principio, Dorian. Pero tienes corazón y determinación. Eso es todo lo que necesito. Comencé a trabajar en su compañía, inicialmente como asistente en el departamento de planificación, organizando documentos y rastreando el progreso de proyectos. El trabajo no era fácil, pero con cada día que pasaba, aprendí a leer planos, entender procesos de construcción, e incluso comencé a contribuir con ideas durante las reuniones. Mis colegas, que al principio solo me conocían como el nieto del jefe, gradualmente me miraban con respeto. Me vieron trabajar duro, quedarme hasta tarde para terminar tareas, y me negué a depender del abuelo para tratamiento especial. Fuera del trabajo, comencé a explorar Chicago. Caminé por sus calles animadas, visité museos, y pasé horas en cafeterías, leyendo libros, o simplemente viendo pasar a la gente. Por primera vez en mi vida sentí que tenía tiempo para respirar, para soñar, para convertirme en una mejor versión de mí mismo. Aunque la vida en Chicago me dio esperanza, las cicatrices de mi pasado no se desvanecieron fácilmente. Algunas noches me acostaba en la cama cómoda de mi nueva habitación, pero soñaba con mi viejo apartamento rentado. Escuchando la voz burlona de Susan o viendo la mirada fría de mi padre, me preguntaba si realmente merecía esta vida, o si todo era un sueño que se desvanecería. El abuelo notó cuando me puse callado. Una noche, mientras nos sentábamos junto a la chimenea, me entregó una foto enmarcada vieja. Era mi madre, Diana, sonriendo brillantemente, sosteniendo un perro pequeño. Tu madre siempre quiso que fueras feliz, dijo. No pude estar ahí para ella cuando más me necesitaba, pero no dejaré que eso pase contigo. Sostuve el marco, lágrimas cayendo silenciosamente. Desearía haber podido conocerla, susurré. Eres más parecido a ella de lo que sabes, dijo. Ella era fuerte pero gentil. Tienes su corazón. Esas palabras fueron como un bálsamo curativo. Comencé a llevar un diario, escribiendo mis pensamientos, sueños e incluso mi dolor. Ya no quería huir de mi pasado. Quería enfrentarlo, entenderlo y dejar que me hiciera más fuerte. Una mañana, aproximadamente 3 meses después de mudarme a Chicago, recibí una carta de Ohio. El sobre no tenía nombre del remitente, pero la escritura familiar hizo que mi corazón se apretara. Era de mi padre. La abrí, mis manos temblando. Adentro había una sola hoja de papel con líneas cortas escritas a mano. Dorian, sé que no tengo derecho a escribir esta carta. Lo que he hecho es imperdonable. Estuve mal al quedarme con la casa, al quedarme con el dinero que tu abuelo envió para ti. Dejé que el dolor de perder a tu madre me convirtiera en un padre terrible. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que me arrepiento. Susan y Ben se han mudado de la casa. Estoy en el proceso de transferir la propiedad a ti como tu abuelo pretendía. Espero que un día puedas mirarme sin ver decepción. Gregory. Leí la carta 3 veces. Mis emociones, una mezcla de ira, dolor y una sensación débil de alivio. No sabía si podía perdonarlo,
Los años de ser abandonado, tratado como un forastero, no podían ser borrados por una sola carta, pero sabía que no quería cargar resentimiento para siempre. Le mostré la carta al abuelo. La leyó en silencio por un largo tiempo. Luego dijo: «Es tu decisión, Dorian. Si quieres tomar la casa, te ayudaré. Si no, respetaré tu elección». Pensé en la casa en Hollow Creek, con su césped verde y chimenea cálida. Una vez había sido mi sueño, pero ahora no la necesitaba para sentirme digno. «No quiero la casa, abuelo», dije. «Quiero venderla y usar el dinero para ir a la universidad. Quiero convertirme en ingeniero como siempre soñé». El abuelo sonrió, sus ojos brillando con orgullo. «Ese es mi nieto. Me inscribí en una universidad en Chicago, especializándome en ingeniería civil. Con el apoyo del abuelo y el dinero de la venta de la casa, comencé el viaje educativo que una vez pensé que era imposible. Los primeros días en la escuela no fueron fáciles. Era mayor que la mayoría de mis compañeros de clase, y los conceptos técnicos complejos me mantenían despierto hasta tarde estudiando. Pero no me rendí. Cada vez que sentía ganas de renunciar, pensaba en mi madre, el abuelo, y la promesa que me hice a mí mismo. No dejaría que mi pasado definiera mi futuro. En Chicago también encontré nuevos amigos, personas que no conocían mi pasado pero les gustaba por quién era. Me uní a un club de ingeniería donde conocí a Emma, una chica inteligente con una sonrisa radiante que me molestaba por mi hábito de tomar notas detalladas. Por primera vez, sentí que tenía una comunidad, un lugar donde pertenecía. El abuelo siguió siendo mi ancla más grande. No era solo una guía, sino un amigo, siempre recordándome que era más fuerte de lo que pensaba. Algunas noches nos sentábamos junto a la chimenea compartiendo historias sobre mi madre, sobre los días en que construyó su compañía y sobre mis sueños. La casa en Ohio fue vendida, y el dinero fue depositado en mi cuenta de matrícula. Mi padre no me contactó de nuevo y yo no me acerqué a él. Tal vez un día esté listo para hablar, para perdonar, pero por ahora quería enfocarme en el presente, en lo que podía construir. Han pasado 2 años desde esa noche fatídica de Navidad, cuando la verdad sobre la casa y el dinero del abuelo fue expuesta. Chicago se ha convertido en mi hogar, no solo por sus calles bulliciosas o rascacielos imponentes, sino porque es donde me encontré a mí mismo. Estoy en mi 2º año de universidad especializándome en ingeniería civil, y cada día me siento más cerca de mi sueño de convertirme en ingeniero, un sueño que mi padre una vez aplastó con la excusa de no tener suficiente dinero. Encontré una comunidad de amigos, un propósito claro, y lo más importante, una sensación de que merezco lo que he logrado. Pero mientras yo estaba construyendo mi nueva vida en Chicago, de vuelta en Ohio, la familia de mi padre, Gregory, Susan y Ben, se estaba desmoronando. No sabía mucho sobre ellos en los últimos 2 años, excepto por algunos rumores de viejos conocidos en el pueblo. Dijeron que mi padre había perdido su trabajo en la compañía de seguros, que Susan ya no organizaba fiestas lujosas, y que Ben, el orgullo de la familia Marston, había abandonado la universidad después de solo un semestre. No me detuve en eso. El pasado era el pasado, y había aprendido a no dejar que me arrastrara de vuelta, hasta que un día el pasado vino a tocar. Una tarde de finales de otoño, mientras estudiaba para los exámenes parciales en la biblioteca de la universidad, mi teléfono vibró. Era un número desconocido de Ohio. Dudé, pero respondí. La voz de Susan llegó débil y temblorosa, desprovista de la arrogancia que una vez tuvo. «Dorian, soy Susan», dijo, su voz vacilando. «Sé que estás ocupado, pero necesito hablar contigo sobre la familia». Agarré el teléfono, un escalofrío corriendo por mi columna vertebral. ¿Familia? La palabra sonaba extraña viniendo de ella. «¿Qué está pasando?», pregunté, mi tono más frío de lo que pretendía. «Estamos en problemas, Dorian. Problemas reales. Pensé que tal vez podrías ayudar». Me quedé en silencio, dejándola continuar. Susan se lanzó a una larga historia. Su voz una mezcla de desesperación y un intento de aferrarse a la dignidad. Después de que el abuelo cortó todo el apoyo financiero, mi padre Gregory perdió sus ingresos estables. Había sido despedido de su trabajo, incapaz de enfocarse en medio de la agitación familiar. Susan no podía encontrar trabajo. Nunca había tenido un empleo desde que se casó con mi padre. Habían vendido la mayoría de sus posesiones para pagar deudas, pero no era suficiente. La casa en Hollow Creek, aunque transferida a mí y luego vendida, ya no era suya para vivir. Se habían mudado a un apartamento pequeño en las afueras del pueblo, que Susan describía como estrecho e indigno de nuestra familia. ¿Y Ben? Susan hizo una pausa, su voz ahogándose. Ben está luchando, Dorian. Está trabajando en un restaurante de comida rápida, pero no está acostumbrado a eso. No sabe cómo manejar cosas así. Necesita ayuda. Dejé escapar una risa. No por diversión, sino por la ironía. Ben, el hermanito mimado que una vez fue tratado como un rey, ahora tenía que trabajar para sobrevivir. Ben, quien tenía un auto nuevo,
una habitación llena de juguetes, y nunca tuvo que preocuparse por dinero. Ahora estaba luchando en un trabajo que yo había hecho desde los 18 años. Sentí una sensación fugaz de satisfacción, pero rápidamente fue reemplazada por un vacío. Susan, dije, mi voz calmada pero firme, ¿me estás llamando para pedir ayuda después de todo lo que pasó? Después de que papá tomó mi casa, después de que dijiste que no la merecía. ¿Piensas que olvidaré los años que fui tratado como un forastero? ¿Como una carga? Susan estuvo en silencio por un momento, luego habló. Su voz casi un susurro. Dorian, sé que estuvimos mal, pero somos familia. Ben es tu hermano. No puedes darle la espalda a tu familia. Familia, repetí, mi voz teñida de amargura. Tú y papá nunca me trataron como familia. Dijiste que no era digno. Papá tomó no solo la casa, sino el dinero que el abuelo envió para mi educación, para mi vida. Y ahora quieres que ayude a Ben, el que siempre fue favorecido sobre mí. No, Susan. Deja que Ben aprenda a valerse por sí mismo como yo tuve que hacerlo. Deja que tu familia lo resuelva. No les debo nada. Colgué, mi mano aún agarrando el teléfono, mi corazón latiendo. Las palabras de Susan resonaron en mi mente. Familia, Ben necesita ayuda. Pero esas palabras ya no tenían el poder de influenciarme. No después de todo lo que habían hecho. Durante los últimos 2 años, no había escuchado directamente de mi padre, Susan, o Ben. Fragmentos de chismes de Ohio me llegaban a través de viejos conocidos, pero no los buscaba. Estaba ocupado con mi nueva vida en Chicago, mis clases, proyectos en la compañía del abuelo, y noches pasadas hablando con Emma, mi amiga cada vez más cercana. Pero esos rumores, aunque traté de ignorarlos, se filtraban como ráfagas frías del pasado. Mi padre, Gregory, una vez había sido un hombre confiado, siempre manteniendo una presencia calmada y autoritaria en la familia. Trabajaba en la compañía de seguros con un salario que sostenía un estilo de vida cómodo para Susan y Ben. Pero después de esa noche de Navidad hace 2 años, cuando el abuelo cortó todo el apoyo financiero, todo comenzó a desmoronarse. Su compañía enfrentó luchas de mercado y él, distraído por las tensiones familiares, no pudo mantener su posición gerencial. Fue despedido 6 meses después del incidente y no había encontrado trabajo estable desde entonces. Los ahorros que había acumulado del dinero del abuelo, dinero destinado para mí, habían sido derrochados en lujos. Un auto nuevo para Ben, vacaciones familiares y fiestas para mantener las apariencias con los vecinos. Cuando el dinero del abuelo dejó de llegar, ya no podían sostener ese estilo de vida. Susan, una vez orgullosa de ser la perfecta ama de casa, no podía adaptarse a ganarse la vida. Nunca había trabajado, nunca había necesitado hacerlo. Sus habilidades se limitaban a organizar fiestas y hacer compras. Cuando la familia tuvo que mudarse de la casa de Hollow Creek, la casa que vendí para invertir en mi futuro, se reubicaron en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en las afueras del pueblo, que Susan llamaba indigno. El apartamento era estrecho y deteriorado, con paredes manchadas y un sistema de plomería que goteaba, un contraste doloroso con la casa lujosa que una vez llamaron hogar. Vendieron el auto de Ben, su colección de juguetes caros, e incluso las joyas preciadas de Susan. Pero las deudas siguieron acumulándose desde préstamos hipotecarios hasta facturas impagas. Ben, el hermano, una vez aclamado como el futuro de la familia Marston, abandonó la universidad después de un semestre. Acostumbrado a ser mimado, no pudo manejar la presión académica o la responsabilidad. En lugar de continuar su educación, Ben tomó un trabajo en un restaurante de comida rápida en el pueblo. Pero ese trabajo, parado detrás de un mostrador, lidiando con clientes exigentes y trabajando turnos largos, era algo para lo que no estaba preparado. Ben, quien una vez se burló de mí por hacer trabajo similar, ahora enfrentaba la realidad de que carecía de las habilidades o paciencia para tener éxito en tal ambiente. Sus compañeros de trabajo se quejaban de que era lento, desenfocado y propenso a errores. Fue despedido después de 3 meses y desde entonces rebotó de trabajo en trabajo, nunca durando mucho. Aprendí estos detalles no porque los buscara, sino a través de susurros de viejos conocidos en Ohio. Algunos de los amigos del abuelo, aún en contacto con él, compartían la historia de la caída de la familia de Gregory. Como una historia de advertencia, dijeron que Susan ahora estaba tratando de vender productos en línea sin éxito. Mi padre trabajaba medio tiempo en un taller de reparación de autos, pero el ingreso no era suficiente para cubrir los gastos de vida. Vivían en dificultades y por primera vez enfrentaban la realidad que yo había conocido desde la infancia: escasez y la lucha por sobrevivir. Un mes después de la llamada de Susan, recibí otra carta de mi padre. No era una disculpa como la última, sino una súplica. Escribió que la familia estaba al borde de la bancarrota. El apartamento que rentaban ahora estaba en riesgo de desalojo debido a renta impaga. Ben, después de ser despedido de su tercer trabajo, había renunciado a encontrar trabajo estable y había comenzado a juntarse con una mala multitud, bebiendo
y causando problemas en el pueblo. Mi padre escribió que no tenía a nadie más a quien recurrir, que yo era su última esperanza. Usó la palabra familia repetidamente, como si pudiera despertar algún sentido de deber en mí. Leí la carta en mi habitación en la mansión del abuelo, sentado en la cama king size a la que aún no me acostumbraba completamente. Cada palabra se sintió como un cuchillo reabriendo heridas viejas. Recordé los años de ser empujado a un lado, ser llamado indigno, ser comparado con Ben como un recordatorio de que nunca era suficientemente bueno. Recordé las noches acostado en la cama chirriante del ático, preguntándome por qué no era amado. Y recordé esa noche de Navidad cuando supe que todo lo que había anhelado, un hogar, una oportunidad, había sido robado por mi padre y Susan. Llamé al abuelo y le conté sobre la carta. Escuchó, sus ojos oscureciéndose igual que esa noche de Navidad hace 2 años. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Su voz firme pero sin presionar. Siempre respetó mis decisiones, aunque sabía que aún estaba furioso por lo que Gregory había hecho. No voy a ayudarlos, dije. Mi voz firme. Tuvieron su oportunidad. Ben tuvo todo lo que yo no tuve, un auto, una habitación bonita, el amor de nuestros padres. Si tiene que trabajar para sobrevivir ahora, es una lección que necesita aprender. Me levanté de la nada. No les debo nada. El abuelo asintió, no diciendo nada más. Pero sabía que aprobaba mi decisión. Una vez había querido demandar a Gregory para buscar justicia para mí, pero yo había elegido dejar ir el pasado y ahora elegí no dejar que me arrastrara de vuelta. Mientras la familia de Gregory luchaba en Ohio, continué mi viaje en Chicago. Saqué excelentes calificaciones en mis exámenes parciales, y Emma, mi amiga cercana, organizó una pequeña fiesta para celebrar. Se había vuelto una parte esencial de mi vida, no solo por su sonrisa radiante, sino por la forma en que me hacía sentir que era suficiente. Tomé más trabajo en la compañía del abuelo, manejando proyectos más grandes, e incluso liderando un pequeño trabajo de construcción en los suburbios de Chicago. Cada paso era prueba de que no necesitaba la validación de mi padre o Susan para tener éxito. También comencé a escribir un libro, no para contar mi historia, sino para documentar las lecciones que había aprendido sobre resistencia, encontrar autoestima y superar las cicatrices del pasado. No sabía si alguna vez sería publicado, pero escribirlo era una forma de sanar, de convertir el dolor en fortaleza. Un día de invierno, mientras caminaba por el centro de Chicago, inesperadamente vi a Ben. Estaba parado en una esquina de la calle usando una chaqueta delgada, su rostro demacrado y sus ojos hundidos. Me detuve, inseguro de si acercarme, pero él me vio primero y sus ojos se iluminaron con un destello de esperanza. «Dorian», gritó su voz. «¿Cómo estás?», asentí, manteniendo mi distancia. «Estoy bien, Ben». «¿Y tú?», dio una sonrisa débil. Ya no era el niño arrogante que una vez conocí. «No muy bien», admitió. «Las cosas no son como solían ser. ¿Puedes ayudarme?». «Solo un poco. No tengo a nadie más». Lo miré, recordando las veces que fue favorecido, las veces que fui empujado a un lado. «Ben», dije, mi voz calmada pero inflexible. «Tuve que valerme por mí mismo cuando nadie me ayudó. Tú también puedes. Consigue un trabajo. Aprende a tomar responsabilidad. No me busques para arreglar lo que tu familia hizo mal». Me di la vuelta y me alejé, continuando por las calles cubiertas de nieve de Chicago. No miré atrás, no porque no me importara, sino porque me había elegido a mí mismo. «Gracias»,